Hola, bienvenidos a nuestro podcast que le hemos titulado Escuelita Creativa de Agencias Voz, el cual es un espacio que hemos creado para aquellas personas que desean emprender o hacer un negocio. Por eso hemos invitado el día de hoy al señor Rodrigo de Agrofinca, el cual nos va a hablar un poco sobre el rubro de la ganadería, sobre el rubro de la agricultura y todo lo que lleva esta industria. Señor Rodrigo, ¿se puede presentar? Buenos días, ¿cómo están muchachos? Mi nombre es Rodrigo Santeliz, soy el propietario de Agrofinca. Primero felicitarlos por la iniciativa de hacer este tipo de comunicaciones, que otras personas puedan observar y tomar decisiones. Es muy importante para nosotros todo lo que hayamos aprendido a través de estos años y todo lo que usted ha aprendido a través de estos años. Queremos que también nos cuente un poco de su historia, dónde ha empezado, dónde está ahorita, qué está haciendo y también que nosotros podamos aprender, pues, porque muchas veces ya en esta época no le damos tanta importancia, por lo menos a la parte de la agricultura, a la parte de la ganadería, que es sumamente importante para la sostenibilidad de una sociedad. Entonces, queremos que nos cuente al principio un poco de su historia. Bueno, como te digo, nosotros tenemos esta empresa Agrofinca, que es una empresa familiar. La iniciamos en el año 2018. Ajá. Iniciamos aquí no en este mismo local, sino en un local que estaba un poquito más allá, era un local un poco más pequeño. Iniciamos mi esposa y yo. Nosotros llegamos a Panamá en el año 2015 de Venezuela. Bueno, salimos producto de la situación de Venezuela, buscando mejores fronteras, mayor seguridad, estar mejor, mayor calidad de vida y bueno, gracias a Dios aquí en Panamá nos ha brindado eso. Hemos iniciado, no ha sido fácil, iniciamos el negocio, como te comento, en el año 2018. Antes de eso estuvimos buscando alternativas. Pues bueno, yo venía allá del sector de la agricultura, sembraba arroz en Venezuela, arroz y maíz. Nos vinimos con nuestra hija que estaba pequeña, tenía como un año aproximadamente cuando llegamos acá a Panamá. Entonces, bueno, iniciamos buscando hacia lo que es el sector porque era de lo que veníamos allá, de lo que la parte que conocíamos y empezamos buscando. ¿De qué parte de Venezuela? Nosotros somos de un lugar de los llanos centrales que se llama Carigua. Generalmente Es la ciudad. Bueno, es agrícola. Es agrícola, eso es le dicen el granero de Venezuela, es donde más se produce arroz, maíz, sorgo, ajonjolí, ahorita soya. Es una provincia portuguesa, es la provincia, Carigua es la ciudad, que es muy pujante. Lamentablemente, bueno, como te comento, la situación económica nos hizo salir, un tema de seguridad puntualmente, que vivimos allá y bueno, decidimos venirnos a Panamá. Recuerdo una vez usted me estaba contando una historia de cosas que están sucediendo allá y muchas personas que son de Venezuela me han contado pues de algunas situaciones que vivieron allá. ¿Alguna de esas situaciones lo marcó que usted hubiera dicho, ya, definitivamente me tengo que ir? Sí, hay dos cosas puntuales que nos suceden allá que nos hacen tomar la decisión de salir. La primera era empezar a ver el deterioro un poco de la sociedad por un producto de las políticas que habían allá de escasez. Estaban faltando muchos productos de la canasta básica y eso tú veías un deterioro. En ese aspecto, en la educación también, que veía que había un deterioro en la educación, entonces pensaba ya yo tenía mi hija y pensaba en la educación que le podía dar a ella. Y luego de eso, mientras tomábamos la decisión, lo que nos hizo tomar así rápido, que fue prácticamente en menos de un mes que salimos, fue que vivimos una situación puntual de inseguridad, como especie de un secuestro que tuvimos con mi esposa, mi hija, y eso nos hizo tomar la decisión de salir prácticamente muy rápido. En cuestión de un mes ya estábamos acá en Panamá, en Santiago. O sea que prácticamente una situación muy desfavorable que los llevó pues que ni ustedes mismos se esperaban. Sí, correcto. Mira, teníamos, o sea, yo trabajaba ya normal, sembraba arroz, como te digo, sembraba arroz y sembraba maíz, eh, trabajaba normalmente, pero sí veíamos alrededor la inseguridad, siempre se escuchaban historias de personas que, mira, robaron allá, asesinaron a tal persona. La violencia, de verdad, en ese momento estaba bien dura en Venezuela.
Y bueno, cuando nos tocó que lo vivimos en carne propia, pues Sí, porque una cosa es escuchar el relato de alguien y otra cosa es tú vivirlo y estar en ese momento que no sabes ni cómo actuar, ni cómo, sí, ni qué decisiones tomar. totalmente. Y, o sea, también tener una familia. Porque quizás uno solo, yo puedo estar solo y yo puedo pensar de una manera y tomo decisiones basadas en mí mismo. Pero tomar decisiones basadas en una familia son decisiones mucho más difíciles. Sí, indiscutiblemente que sí, y justamente por eso lo haces, porque tú dices, bueno, ya tengo una familia, o sea, nosotros vivimos este episodio en la misma finca donde estábamos, que era mi lugar de trabajo, después nos empezaron a como a extorsionar cerca del lugar donde vivíamos. O sea, además de que estás trabajando, te quieren sacar plata de lo que estás trabajando. Sí, entonces esa situación o sea, complicada por la que vivió tantas personas, creo que es una de las cosas por las que en ese momento hubo tanta migración, en ese primer momento, porque, como te comento, la violencia estaba muy, muy fuerte. Entonces eso nos hace tomar, teníamos unas personas acá y nos hace tomar la decisión mira, vámonos y bueno, teníamos unos conocidos aquí en Panamá y nos vamos a Panamá. Y al llegar a Panamá, ¿con qué se encuentran? Bueno, llegamos a Panamá, llegamos directamente aquí a Santiago de Veragua. Creo que fue la mejor elección haber llegado acá. Eh, esto Sí, porque, o sea, se parece ah, mucho ok. al lugar de donde veníamos, agrícola, de ganadería, una ciudad pequeña, o sea, muy, muy parecido. Y entonces por esa parte nos adaptamos rápidamente al lugar. Pues. De verdad que tengo que darle las gracias porque a Santiago, a Panamá, porque nos ha abierto las puertas desde que llegamos. Sí, esa parte es importante del ser agradecido, es muy importante. Quizás nosotros mismos que vivimos aquí y no nos damos cuenta del el gran valor que tiene esta tierra, el gran valor que tienen las personas. Pero quizás hemos nacido aquí, pues, y estamos aquí toda la vida. Pero una persona que viene del extranjero y se da cuenta de todo lo que uno tiene, y quizás vienen ustedes de quizás un poco de carencias de algunas cosas, y darse cuenta de esa parte de la gratitud es muy importante. Y saber aprovechar las oportunidades. Y en ese punto, ¿qué oportunidades ustedes pudieron aprovechar desde que llegaron aquí? ¿Cómo llegaron? ¿De qué manera llegaron? ¿Qué oportunidades pudieron ver en el proceso? Sí, bueno, mira, nosotros llegamos acá, como te digo, en el 2015, Hace porque estaban, sí, hace ya 10 tenemos años. 10 años ya. Teníamos unas personas que conocíamos que tenían una empresa acá y nos dijeron, vente, aquí hay estas posibilidades, nos mostraron un poquito. Y bueno, llegamos, como te digo, directamente aquí a Santiago. Este, los inicios son difíciles, la parte de migración como cualquiera que la vive, cualquier persona que le toque vivir migración, pues eh, es un poquito complicado, es adaptarte, es tener una actitud positiva al lugar, es aceptar el lugar donde estás, y bueno, iniciar. Sí, claro, porque uno quizás está acostumbrado a estar con la familia, está acostumbrado a pasar tiempo con tus amigos, con personas que creciste y personas que conoces. Entonces, llegar a un lugar con tu familia, o sea, tu familia, el núcleo familiar, pues, a un lugar que prácticamente no conoces, nunca has visto, que quizás has oído una o dos veces en la vida o nunca has oído en la vida y encontrarte con un choque cultural también. Sí, claro. Y muchas veces las personas te ven como que tú ustedes han venido como a quitarles el trabajo cuando en realidad no es así. Y bueno, más adelante hablaremos un poco sobre eso, pero nos sigue contando un poco sobre el inicio, cómo iniciaron, cómo... Sí, al principio, como te digo, nadie te conoce, o sea, nosotros llegamos acá pues era una cosa, cuando yo inicié en Venezuela, que arranqué a trabajar, obviamente tenía la referencia de mi papá, mira, tú eres el hijo de Santa Elige, o sea, y había esa referencia te permitía abrir ciertas puertas en un banco, en cualquier lugar, cuando llegas acá, pues obviamente no te conocen, Sí, es entonces verdad, eso es importante, por lo menos dices que tú eres el hijo de una persona porque ya hay tiene una una referencia de trayectoria. algo, ajá, o Sí, un claro. tío o algo, o tu abuelo, eso, hay alguna referencia para cualquier cosa. Hasta en un local comercial como este que tú llegas, no, mira, él es el hijo de él o Sí, el te saludan, abuelo. ya tú eres querido, ya te Entonces, tratan con más claro. cariño. Entonces, iniciando te toca abrirte un espacio, que la gente te vaya conociendo poco a poco y abrirte un espacio
en esta ciudad o en la ciudad donde estás, en el país, empezar uno poco a poco a darte a conocer con buenas obras, como te digo, con buena actitud. Entonces, esa parte iniciando quizás es un poquito lenta, pero poco a poco se fue dando y como te digo, a mí gracias a Dios me fueron abriendo las puertas poco a poco. Nosotros llegamos, como te venía buscando inclinarme hacia lo que hacíamos. Cuando empecé a recorrer el país, aquí, bueno, provincias centrales, que fue donde inicié a recorrer, buscando la parte del arroz, pues quise iniciar en esa parte del arroz, pero era complicado porque las tierras eran bien costosas, tanto el alquiler como la compra, entonces no me podía meter directamente en arroz, que era lo que venía haciendo en Venezuela. Okay. Entonces, bueno, empecé a buscar, conseguí una finca que estaba hacia Arenas, hacia allá, hacia de Mariato. Arena de Quebro. Arenas de Quebro. Entonces, bueno, empecé a hacer trámites, a buscar la manera como podía adquirir esa finca. Y bueno, fue complicado al principio, pero luego las puertas se fueron abriendo y entonces logro iniciar con esa finca ya en Arenas. Me quedaba distante, pero bueno, iniciamos con eso. Mientras tanto, mi esposa estaba acá. ¿Qué hacía su esposa acá? Mi esposa inició para apoyarnos porque obviamente iniciar con la finca no teníamos un ingreso como tal, dependíamos todavía de ingresos en Venezuela. Yo tenía la finca todavía en Venezuela y no la habíamos vendido. Entonces, pues bueno, ella para ayudarme, ella empezó a hacer dulces, hacía quesos y salía a vender. Entonces ella me iniciaba en la central, en la avenida central y caminaba hasta acá, hasta calle Novena, vendiendo dulce con una mochila, con mi hija que estaba en un coche pequeñita porque tenía como 2 años, 2, 3 añitos. Y entonces, bueno, ella se venía recorriendo todas las tiendas mientras yo estaba trabajando en la finca y haciendo la finca. Porque aquella finca no estaba hecha, aquella finca estaba como descuidada. Entonces, mientras que yo la acondicionaba para tratar de que fuera productiva, no tenía ingresos de esa parte, ¿no? Entonces, bueno, tocó por acá, ella me apoyaba en esa parte, ¿no? Vendiendo dulces, salía, bueno, cuando regresaba la pasaba buscando y así nos fuimos poco a poco. Sí, porque muchas veces vemos el resultado final de las cosas, pero no estamos viendo por detrás todo el trabajo que ha conllevado y muchas veces hacer cosas que para nosotros no nos hemos preparado para eso o no es nuestra zona de confort, pues. Entonces, hay que salir un poquito de la zona de confort para trabajar y crear algo. Lo importante, creo que lo más importante es tener un objetivo. Sí, hacia dónde quieres llegar, porque si no tienes el objetivo hacia dónde tú quieres ir, vas a como estar tirando dardos y jamás le vas a pegar un blanco. Claro. Entonces, ¿usted tenía ese objetivo hacia dónde quería, quería dirigirse? Siempre, o sea, como te digo... ¿O quizás fue encontrándolo en el camino? Pues obviamente uno, como nosotros venimos de una ciudad igual así muy parecida a Santiago, donde está bien inclinado hacia lo que es esta parte del agro. Ya estaba orientado que era hacia eso. Orientado. Yo nací en una finca en Venezuela, me crié en una finca, o sea, igualmente. Sí. Entonces vengo como por vocación, por extracción, por todo, vengo de una finca, pues es lo que me apasiona. Es que una de las cosas más importantes de emprender es tener esos objetivos claros. O sea, primero preguntarte en qué tú eres bueno, qué te gusta o qué tú puedes desarrollar, qué cosas uno puede por lo menos yo me he desarrollado en el área musical, me he desarrollado en el área de la parte audiovisual de desarrollo, pero y me he ido por esa área. Me he ido por esa área porque también me gusta. Pero es importante tener como el objetivo claro hacia dónde quieres dirigir tu negocio, qué es lo que quieres hacer, de qué manera lo quieres hacer. Y como usted, pues ya agro, finca, o sea, va relacionado. Sí. La agricultura y la parte de la ganadería va relacionado. Entonces, tener ese objetivo claro y luchar para lograr los objetivos. Entonces, en ese punto en el emprendimiento es sumamente importante. Es muy importante cuando vas a iniciar tener un fin en mente, hacia dónde vas. Tener tu fin en mente, o sea, yo quiero llegar allá y bueno, de aquí para adelante empiezas a trazarte objetivos. No importa que aquel que tengas ya esté muy lejos, solo tú sabes que empiezas con ese fin, con esa ruta hacia donde quieres llegar y te empiezas a tratar objetivos pequeños.
objetivos pequeños, Sí, objetivos pequeños. que den satisfacción, pues, porque Sí, claro, porque cuando te los pones muy altos, o sea, un o nos objetivo, comparamos con alguien. o te empiezas a comparar, entonces sientes que te desmotivas, "Ey, no, no lo estoy logrando", que siempre vamos a tener ese ruido en la mente, siempre vamos a tener nosotros mismos el ruido y vamos a tratar de sabotearnos, de Sí, no puedo, total. "Ey, esto no es para mí, mira que ellos van más rápido que yo no lo he logrado, ellos sí lo lograron", o sea, Es que siempre tienes ese ruido. muchas veces nos venden como el emprendimiento o crear un negocio como algo bonito. No, algo que es algo bonito, pero en realidad necesitas saber muchas cosas. Sí. Necesitas mucha orientación, necesitas mucha ayuda. Esto que estamos haciendo nosotros, yo hubiera querido tenerlo en el momento cuando empezamos, de una orientación de alguien que me hubiera dicho, oye, por este camino es más fácil, por este camino es quizás por ese camino hay piedras, no te metas por allá porque no vas a poder ir. Pero lo importante y lo más importante creo que también es hacerlo, Claro, hacerlo, porque si no, uno no se atreve, es como que la fe sin obra es muerta. O sea, si tú Así no es. te atreves, tú puedes pensar las cosas, tener las ideas, pero nunca lo haces. Entonces, si nunca lo haces, prácticamente no hiciste nada. claro, tienes que, como te digo, si cuando tú tienes el fin en mente o visualizas hacia dónde, tienes que tener una visualización hacia dónde te quieres dirigir, hacia dónde quieres llegar, eh, lo empiezas a crear en tu mente. Y cuando lo creas, debes creértelo, lo que tú quieres lograr. O sea, "Ey, yo puedo", como te digo, te vas a conseguir con 1000 obstáculos, pero siempre teniendo en cuenta eso que tú hablas de la fe, que es muy importante, que es creer que, o sea, que es posible. Tú tienes que, así no lo tengas en la mano, así no lo veas, tú sabes que lo vas a lograr. Yo creo que lo puedo lograr. Sí, claro. Entonces yo creo que otra de las cosas es eso, los objetivos que sean pequeños. O sea, que ir Claro, paso a ponerse paso, metas muy cortas, cumplibles. ajá, cumplibles. No que vas a poner una meta Con que... unas expectativas tan grandes porque entonces de repente eso que te digo, te Es que desmotiva. he escuchado a otros amigos también que han, de negocios también, y uno me comentaba, no, que yo invertí $40,000 en mi primer negocio, y yo de verdad, y no, que quebré el negocio. Y yo, wow, o sea, invertiste tanta plata y quebraste en el negocio. Y él mismo me dijo, o sea, yo después tuve que conseguir otro trabajo para poder pagar la deuda que tenía. Y dice, de eso aprendí, pero si lo hubiera hecho de otra manera, o quizás paso a paso, o con objetivos más cortos, no me hubiera metido en esa deuda y no hubiera estado en ese problema. Entonces, ponerse metas que uno pueda cumplir, eso es sumamente importante. Y teniendo en cuenta que los fracasos te acercan al éxito, o sea, no castigar el fracaso, Claro. porque los vas a tener. Claro, claro. Entonces, o sea, vas a hacer algo que te va a salir mal. Y eso que te va a salir mal, ok, te salió mal, pero eso no es para que digas, hey, hasta aquí ya me retiro. Sino que, bueno, choqué por aquí, bueno, más bien estoy más cerca de donde quiero llegar porque ya sé que por lo menos por aquí no es. Entonces ahora le voy a dar por otro lado y a lo mejor vuelves a chocar, pero debes ser persistente en lo que buscas. Y, bueno, obviamente informarte, buscar información. ¿Por qué lo hice mal? Bueno, me salió esto mal por esto y por esto. Ok, ya sé. Entonces ahora me voy a mover. Es que en esta parte nos vamos a equivocar. Sí o sí nos vamos a equivocar. Sí o sí. De cualquier otra manera nos vamos a equivocar. Muchísimo. Y como te digo, o sea, el fracaso no debes castigarlo. O sea, el fracaso más bien uno debe darle su valor. O sea, lo intentaste. O sea, fuiste valiente cuando tomaste esa decisión y bueno, no te salió, no todas salen, pero vuelves entonces a buscarlo de otra manera. ¿Tiene algún momento así que usted ha dicho cuando empezó acá, que haya tomado una mala decisión? Sí, claro, no uno, he tenido muchos momentos complicados. Te comento algo por lo menos de la parte de nosotros de la migración. Habían días que yo le decía a mi esposa, hey, hagamos la maleta y nos regresamos. Y ella me decía, no, aguanta, yo creo que nos va a salir algo por aquí. Tal. Y había otro día que entonces ella era la que me decía, hey, vamos a recoger las maletas y nos vamos. Y yo le digo, no, ya va, espérate. Entonces, sí hemos tenido muchos momentos complicados. Gracias a Dios, pues bueno, en mi caso, que es una empresa familiar con mi esposa, nos hemos dado la mano los dos y nos apoyamos. Eso es sumamente importante, tener esa ayuda. Sí, cuando a alguien le falta, o sea, que flaqueas, que está la otra persona, no, dale, espérate, esto es un momento, es una circunstancia, la vamos a pasar. Y así hemos ido poco a poco
sorteando todas las dificultades que se te puedan presentar y que se van a seguir presentando y bienvenidas sean, porque como te digo, cada vez que hay una dificultad, hay un momento que te obliga a ser creativo, a buscar, reinventarte, a buscarla, bueno, ¿y ahora cómo la hago? Vamos a modificar esto y no rendirte, pues si realmente lo que quieres, estás claro en lo que quieres, no rendirte. Bueno, y ahorita quiero contarle algo, y eso que usted no lo sabe, pero recuerdo la primera vez que nosotros trabajamos juntos. Sí. Y nosotros trabajamos en la parte de audio, de videos, y ayudamos pues al señor Rodrigo en algunas cosas. Pero la primera vez que yo vine acá, estaba pasando por aquí al frente y yo vi el negocio. El señor Rodrigo no sabe, yo no sabía mucho de ventas, sinceramente. O sea, yo no es que, yo estaba, no había tomado muchas veces ningún curso. Mi abuelo me llevaba de niño a vender por las casas. Me llevaba de que vender rosca en Navidad, sandía, y a mis hermanos también nos llevaban y a mis primos. Y vendíamos casa por casa. Y así fue que yo aprendí un poco de ventas. Esa fue mis clases de ventas. Claro. Vaya, dele. Y nos lanzaron. La cosa es que yo estaba pasando por aquí y yo me dije, voy o no voy, voy o no voy. No, mejor voy después. Pero yo estaba allá afuera y voy, no voy, no voy. La cosa es que al final me decidí en ir. Pero en esa decisión yo decía, ¿qué es lo peor que me pueden decir? Que no. Es lo peor que me pueden decir. Y un amigo me había dicho, Ariel, siempre me dice, un amigo mío, siempre me dice, busca los no. Busca los no. Busca 9 no. El 10 va a ser que sí. Así. Y yo como que, bueno, pero una cosa es que te lo digan la frase y otra cosa es vivirlo, porque te digan el no, que te digan el rechazo, vivir ese rechazo. La cosa es que estaba por ahí y yo dije, bueno, lo peor que me pueden decir es que no, así que yo voy y pregunto. En eso vine y creo que hablé con usted, hablé con los muchachos que estaban aquí afuera y me presentaron el señor Rodrigo y cuando hablé con el señor Rodrigo, es muy amable, independientemente, quizás no podía entender algunas cosas de las que hacíamos, o yo no me explicaba bien, pero quedamos trabajando juntos y para mí fue muy gratificante pues de que me haya dicho que sí, me haya dicho que sí, cuando muchos lugares donde había ido, y ese día yo estaba un poco triste porque muchos lugares donde había ido ese día me habían dicho que no. Y cuando vengo acá, creo que era el último lugar que había ido. Nos quedamos hablando y hablamos de varios temas. Hablamos un buen rato. Y sí, me recuerdo que nos presentaste más o menos la idea de lo que tenías, que todavía no estaba del todo madura, pero fue como un boceto, algo así que me presentaste. Sí. Y fue muy interesante porque, primero, bueno, uno se refleja un poquito, obviamente tú tienes menor edad que yo, y se refleja eso, pues quizás el fuego, lo que uno tiene por dentro de querer hacer algo, de salir adelante, de surgir de un proyecto, y me llamó muchísimo la atención y sobre todo, bueno, era algo en el momento que yo dije, yo necesito, o sea, fue como que a veces hay cosas del universo, yo no sé, que se une, yo como que no había buscado a nadie, pero estaba pensando en que necesitaba empezar a mover el tema de la publicidad de otra manera, como la venía haciendo, y tengo que buscarme algo de esto. Y entonces cuando tú llegas con esa propuesta, yo dije, bueno, esto es, o sea, por aquí es donde necesitamos. Y ha sido muy gratificante trabajar con ustedes porque nos hemos adaptado, creo que, y ustedes han entendido la necesidad de nosotros como empresa, a dónde queremos llegar, qué queremos transmitir, y se han dado, creo que bueno, de hecho te digo, hemos tenido éxito en lo que hemos hecho porque puntualmente las publicidades que hemos hecho han tenido la respuesta que nosotros estamos buscando. Entonces ha sido muy, muy importante y eso dice mucho de esta historia que tú me cuentas de eso, de lo que es la intención, el poder de la intención, que a pesar de que tú tenías en tu mente algo que te estaba saboteando y te decía, no te bajes, te van a decir que no, sí, claro, ahí finalmente pasaste esa barrera, quizás del miedo o de esa situación. Y bueno, fíjate, aquí estamos y hoy estamos aquí haciendo este programa que te lo digo sinceramente, me parece a mí excelente porque empezamos a transmitirle a otras personas y a darle información. Sí, prácticamente es tirarse al agua y aprender a nadar en el agua. Así, pero es que así es. Mira, muchas veces cuando o sea, tú ves tantas cosas de teoría o de algo, realmente tú aprendes en la calle.
Sí, O sea, obviamente necesitas la teoría, pero terminas aprendiendo en la calle. Eso que tú decías que tú me cuentas de tu abuelo. Bueno, ya lo que te falta quizás es pulirte un poquito más en algo de teoría, pero ya tienes la calle y eso sí, vale sí, mucho. claro, claro. Porque, bueno, no sé si usted lo sabía, pero yo también soy hijo de inmigrantes. Ajá, Entonces, mi familia es de Nicaragua. Yo sí soy desde acá, de aquí mismo de Santiago, porque mi papá es panameño. Pero sí he vivido toda la parte esa desde niño, muchas veces pasar lo difícil, claro. no tener muchas veces que comer o comer algo delicioso. Por lo menos uno de mis deseos cuando yo era niño era comerme un pedazo de pizza. Ese era mi deseo. Yo veía a todos los niños comiendo pizza en la escuela y yo no podía comer pizza. Pero todas esas cosas me enseñaron y me ayudaron pues a crecer. Claro, Y no ver esas cosas como que un obstáculo, sino como una oportunidad para aprender y ser agradecido por lo que uno tiene. Ser agradecido donde estás, ser agradecido muchas veces por tener a tu familia, ser agradecido por poder crecer. Y la frase muy común que nos dicen es: si la vida te da limón, sí, haz limonada. Entonces, si la vida nos ha dado algo y si la vida hoy lo ha puesto aquí, es que es para hacer algo, no quedarnos solamente esperando que nos caiga del cielo las cosas, sino claro. trabajar con objetivo. Es muy importante cuando tienes un proyecto ser proactivo. O sea, no quedarte nada más en la idea, en hacer la idea en el papel. Debes tomar la decisión, debes dar el paso, debes ser eso proactivo. Y una vez que inicies, de igual manera, seguir siendo proactivo. O sea, yo lo que le digo a los muchachos que trabajan conmigo es eso: seamos proactivos, busquemos siempre en el tema del servicio la atención, busquemos algo diferente. O sea, no nos conformemos con que de repente llegó la persona y nos pidió algo, sino ir más allá. ¿Qué más necesitas? Preguntarle, conocerlo. Es la idea, y eso es lo que te hablo de la proactividad, pues de tener eso siempre bien presente. Bueno, y siguiendo con el tema del negocio de Agrofinca, ¿cómo fue el desarrollo luego de iniciar? ¿Cómo fue? Bueno, mira, nosotros inicialmente vimos la oportunidad de colocar el agroservicio enfocados en eso, primero en un sector hacia acá donde estamos ubicados, que iniciamos acá en Canto del Llano, que no había ningún agropecuario o agroservicio hacia esta zona. Entonces vimos esa oportunidad de iniciar por la parte de ubicación y también enfocarnos en el tema del servicio, de dar un buen servicio, de una buena atención a las personas. Entonces iniciamos eso, pequeño, en esa tienda, enfocados a ese sector, sobre todo a la parte de ganadería, que fue donde más nos metimos, también apoyados por el hecho de que ya yo estaba desarrollando la finca y bueno, íbamos enfocados hacia esa área. ¿Cómo fue la aceptación de las personas aquí cuando empezó? Fue bastante, bueno, iniciando obviamente, cuando inicias es complicado, o sea, o sea, pocos clientes. ¿Te recuerdas su primer cliente acá? Sí, lo recuerdo por una anécdota también, porque al primer cliente cobramos mal, por los nervios, eso. Okay. O sea, le despachamos y después cuando sacamos bien la cuenta habíamos cobrado mal. O sea, él se llevó unos productos gratis, pues si se quiere, porque bueno, era el nerviosismo que estábamos arrancando y bueno, cosas que pasan uno iniciando, ¿no? Sí, claro, a todos nos ha pasado en algún momento que quizás cobramos mal, a nosotros nos pasó también, de que hicimos un trabajo, dijimos que sí, y cuando fuimos a hacer el trabajo dije no, cobramos demasiado barato, y quedamos dizque literal para cubrir los gastos, o sea, Sí, sí. o sea, literal así. Sí, así tal cual empezamos, ya empezamos cobrando mal. Pero bueno, fue así. Luego buscamos un muchacho que nos ayudara, nos inició un muchacho ayudándonos. Después empezó a hacer cierto poco más de movimiento, la gente empezó a enterarse que hacia acá había una agropecuaria, entonces empezamos un poquito más de movimiento. Una de las cosas claves para el desarrollo de esto ha sido el equipo de trabajo. Conseguimos a un señor que traía mucha experiencia, que él venía de trabajar en otros agroservicios. Bueno, Dídimo. el señor Dídimo tiene muchísima experiencia en esto, 20, 30 años trabajando en agroservicios.
Ya él estaba, de hecho, estaba retirado y nosotros fuimos a hablar con él y ayúdanos, apóyanos, vente con nosotros. Y bueno, él Siempre tiene un accedió. chiste. Siempre, mira, las personas que lo conocen saben que ese señor tiene una actitud, y es de lo que te hablaba hace rato de la proactividad. Él tiene una actitud positiva siempre, y eso es muy importante, a pesar de los problemas que tengas, que todos tenemos problemas y todos Sí, nos claro, enfrentamos claro. a dificultades, de siempre tener una buena disposición. Eso es lo que cambia, hace la diferencia con unas personas y con otras. O sea, tú siempre, si tú tienes esa actitud positiva, ese chiste que él tiene, cada vez que entra una persona aquí, ha sido y bueno. Y desde el inicio, prácticamente, porque él entró a trabajar con nosotros, ya teníamos como íbamos cerca de cumplir el año, y él entonces ahí empezó a trabajar con nosotros. Y ha sido una escuela para otros muchachos que han pasado por acá y han trabajado con nosotros, se han ido a otros lugares, pero él ha sido una escuela Para los muchachos que entran. para los muchachos que entran. Ha sido muy, muy bueno. Personas que son muy, de hecho, hasta muy tímidas y le han copiado a él. Yo cuando entra, yo le digo, mira, conviértanse en una esponja con este señor, porque este tiene toda la experiencia en conocimiento en el área veterinaria, de agroservicio, pero también sea una esponja en la parte de la actitud, de la personalidad del señor, o sea, de la actitud positiva que él siempre tiene hacia las personas. Todo el tiempo las personas que vengan lo van a encontrar con una risa, con el chiste, con algo, ¿no? Sí, 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 claro. Eso yo lo he visto y es sumamente importante porque muchas veces tenemos la mentalidad como de trabajar para alguien y cuando trabajamos para alguien no nos importa lo que suceda en el negocio. O sea, yo hago lo que a mí me da la gana y si le pasa algo al negocio, al final no es mi empresa. Claro, así es. Y bueno, quizás cuando tú inicias en el tema de estas empresas que son familiares, te conviertes en familia Sí, también. claro. O sea, entonces nos volvemos una familia, compartimos muchísimo tiempo, horas juntos, y ya entonces nos empezamos a compenetrar como una familia. Pues entonces hace que sea llevadero, que te lleves bien y que te apoyes unos con Sí, otros. lo importante de la parte laboral es que hay que tener un buen ambiente laboral. Porque literal, uno pasa más personas, no digo más tiempo, uno pasa más tiempo con las personas del trabajo que muchas veces con las personas Así es, que de la familia. en tu caso, o sea, tú pasas todo el día acá en tu trabajo y realmente vas prácticamente a dormir, ¿no? Así que es sumamente importante tener un buen ambiente laboral. Sí, el equipo de trabajo es fundamental. Eso a cualquier persona que emprenda un negocio, bien sea con socios, que tengas que involucre socios o que estés individual, el ambiente laboral debe ser siempre bueno y debes estar claro en qué hace cada quien y cuál es la labor de cada quien. Entonces, cuando eso queda bien definido, es más fácil avanzar. ¿Qué productos encontramos en Panamá de calidad? O sea, ¿qué productos, como usted puede enumerar, de mayor a menor, de mejor calidad? Ya sea de la parte de la agricultura, o sea, el arroz. En los rubros, no, bueno, en los rubros hay, o sea, cada rubro tiene Ok. su importancia, ¿verdad? Eh, en cuanto, si me hablas en el tema de rentabilidad, pues también cada uno tiene su diferencia, es como altos y bajos, suben y bajan. Si te soy sincero, pues obviamente yo vengo de la parte agrícola y eso me apasiona muchísimo. Lo que es la parte de los cultivos, la siembra de arroz, de maíz, eso me apasiona mucho. En Panamá aprendí de la ganadería y aprendí a amar la ganadería y hoy en día también es una pasión para mí, eso me gusta. Siempre, como te digo, todos estos países, mi experiencia acá en Panamá y lo que viví en Venezuela, siempre hay altibajos en todos los sectores. Hay unos momentos donde hay unos rubros que están un poco mejor, Ok. después hay otros que bajan, pero siempre llega un punto que se equilibra, se baja y siempre te permiten estar. Lo importante es darle el valor hoy en día al campo, a la producción de comida, que es muy, muy importante. Una de las cosas que yo te puedo decir que hoy en día veo es que no hay mucha generación de relevo en el campo. Las personas salen, se van a la ciudad, consiguen trabajo en la ciudad y los campos Quedan relegados un sí, poco. está relegado y te consigues muchas personas, yo que visito fincas ya mayores,
o sea, ya que son como los abuelos o ya los papás de bastante edad, Sí, y no hay esa generación, quizás no hay tanto esa generación de relevo, y debe haberla, debe haber un incentivo hacia esa parte. Hay mucho, y más bien las personas jóvenes ver que hay mucha oportunidad porque se está quedando solo, o sea, ahí hay oportunidad de Sí, trabajo. creo que una mentalidad, y hablaba con uno de los muchachos que trabaja con nosotros y me decía, es que el sol está fuerte, me decía. Sí, Pero hay formas de sí, trabajar. mira, el trabajo del campo es un trabajo bastante duro, Sí, es un trabajo duro, pero es un trabajo gratificante. O sea, obviamente, al que le gusta, pues es mucho más fácil, ¿no? Que el que se pueda meter obligado. claro. Pero difícilmente una persona va a terminar obligada porque te enamora. O sea, todos los días no es un trabajo rutinario, no es un ABC. O sea, tú todos los días vas y te encuentras en el campo, te encuentras algo diferente, una perspectiva diferente, vas a hacer algo y te pasó algo, se cayó un árbol, tienes que irlo a cortar, por allí vas a pasar. O sea, siempre hay algo diferente que hacer. Tú te haces un plan de lo que, mira, mañana voy a hacer esto y esto y esto, y cuando llegas, eh, la realidad es otra, llovió, Naturaleza, es naturaleza, es la totalmente naturaleza. cambiante. Entonces tú tienes que aprender a trabajar con la naturaleza. No puedes pelearte con ella, obviamente, porque Es que no hay sentido. o sea, es algo que muchas personas no han entendido y quizás muchos de nosotros no hemos entendido, es que el alimento es lo más importante. O sea, lo más importante. Nosotros podemos vivir sin tecnología, podemos vivir quizás sin un auto, sin micrófono, sin muchas cosas, pero no podemos vivir sin la alimentación, Claro, que es muy importante. Y allí quería llevarlo a otro punto, que sería de la buena alimentación. La buena alimentación. ¿Qué piensa usted sobre el tema de los agroquímicos? Sobre cómo se están manipulando los alimentos hoy en día, de esa parte, pues. sí, obviamente, ahorita hay puntualmente una inclinación hacia comer mejor, Ok, eh, sin, sin tantos pesticidas, sin tantos agroquímicos, buscando la gente, por lo menos en el caso de las gallinas, tener gallinas, le dicen en estado libre o a pastura, sin tanto medicamento. Igualmente pasa en los cultivos, se empiezan a usar un tipo de productos que no son tan abrasivos, o sea, no son tan químicos, son productos más biológicos, eh, para tratar de quitar un poco esa parte, depurar un poco lo que es la parte de los alimentos. Eh, sí, como te digo, hay esa inclinación, la parte orgánica que producen huevos orgánicos, hay la parte de la ganadería. es un poco más costoso. Cuando te pones a ver, yo pienso que no, solo es saber trabajar, o sea, enfocarte un poco más en eso, saber trabajar un poco mejor, o sea, quizás el agroquímico o un medicamento, un antibiótico o algo te ayuda en muchas Controlar algunas cosas, a cosas. controlar mucho más rápido, pero también hay maneras naturales de tú solucionar algunos problemas, ¿no? Entonces, sí, hoy en día es eso, y eso es uno, si lo ves desde el punto de vista de lo que estamos hablando acá, de que sean emprendimientos y eso, sí hay una oportunidad en esa parte, a producir alimentos de maneras más orgánicas, más sencillas, sin tanta. Sí, es que es lo que nosotros estamos acostumbrados, yo sinceramente, voy al súper, compro lo que necesito, pero yo no sé sinceramente de dónde vienen esos productos. Claro, Y estoy consumiendo un producto que quizás está totalmente lleno de químicos y se produce de esa manera porque el empresario quiere producir más para ganar más. sí, lo que pasa es que es una parte de tradición también, Ok. o sea, tenemos una tradición 40, 50 años de que se viene trabajando de esa manera. Ok, O sea, fueron empresas que se fueron metiendo y te fueron prácticamente obligando a que tenías que usar un agroquímico. O sea, mira, tú no puedes producir cereales si tú no utilizas un glifosato, si no utilizas un paraquat para quemar o algún agroquímico de estos. Entonces, después han venido poco a poco evolucionando, porque muchos productos de estos son cancerígenos. O sea, ya hay estudios que te indican que son cancerígenos. Entonces, pero es un proceso que asumo que nos va a ir poco a poco llevando más allá,
como el asunto de la tecnología, de producir sin tanta, sin depender tanto de ella. Sí, es que, como le decía anteriormente, hoy le estamos dando más importancia, por ejemplo, a la parte tecnológica, ya sea los celulares, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de tantas cosas, que estamos engreídos en eso y no le estamos dando importancia a lo que verdaderamente debemos darle importancia. Por ejemplo, la parte de esta, el agro y el desarrollo de todo esto, porque si no se desarrolla correctamente y las nuevas generaciones no quieren trabajar esto, nos vamos a ver en una escasez de productos, Sí. se van a encarecer, el nivel de vida se va a encarecer, vamos a estar en un problema que en un futuro luego no lo vamos a poder controlar porque quizás las tierras no van a estar bien trabajadas, los alimentos van a estar demasiado procesados, se van a hacer los alimentos en laboratorios, no se van a hacer los alimentos en la tierra. Y las siguientes generaciones, ya sea sus hijas o nuestros hijos, van a ver las repercusiones de las decisiones que nosotros tomamos hoy en día. Entonces es muy importante. Sí, hay que tener conciencia cuando en la parte de este sector, cuando estás produciendo, y bueno, obviamente hoy en día quizás dependemos mucho de esos agroquímicos, pero hay cosas básicas y sencillas que sabemos que tenemos que hacerlas y no las hacemos. Te puedo hablar de, si tú utilizas un producto de un agroquímico, no lo laves en el río, porque mucha gente agarra agua del río para preparar, para ir a hacer su fumigación, entonces, o tiran el pote ahí. O sea, en el caso si te ves obligado a usarlo, todos te indican cómo es el proceso, qué hacer con el pote luego de vacío, incluso de tus normas de seguridad, de colocarte guantes, de colocarte la mascarilla. No lo hacemos, porque cuando ves a la práctica, la mayoría no lo hace, porque bueno, dice esto no me va a afectar o tal. Pero sí, los productos son muy residuales en el cuerpo, se te van acumulando y a la larga vas a ver enfermedades. Entonces, sí hay maneras de revertir eso. Con la alimentación sí se puede apoyar esa parte. Como te digo, la parte de producir ahorita, tratar de producir de una manera más limpia, más orgánica, es posible. Es posible y es rentable. Ok. Porque muchas veces crees que no es rentable y sí es rentable. O sea, sí es rentable producir de una manera un poco más sencilla, sin tantos productos de estos que nos obligan prácticamente a usar. ¿Cómo he llegado hasta, bueno, siguiendo con el tema, cómo he llegado hasta ahora Agrofinca? O sea, ¿hasta qué punto ha llegado? Bueno, mira, nosotros iniciamos básicamente, como te dije, como un agroservicio de brindarle servicio y atención de productos veterinarios. Y hemos ido adaptándonos poco a poco a las realidades, a los cambios que hay, tanto en la economía como en la sociedad, en la manera de consumir alimentos. Entonces hemos ido poco a poco adaptándonos a eso. Hoy en día prestamos más servicios de campo, vamos más al campo, ofrecemos más alternativa al productor. Y una de nuestra intención o nuestro porqué es eso, o sea, de donde nos enfocamos es en que los pequeños y medianos productores, que muchas veces creen o les han metido en la cabeza que si no tienes la cantidad de dinero no puedes ser eficiente, o sea, que tú para poder ser eficiente necesitas un volumen de dinero muy grande porque, bueno, así puedes tener todas las tecnologías y muchas veces no es así. Tú con poco puedes ser eficiente. Una de las cosas que yo he aprendido en Panamá es eso, es que con poca tierra incluso tú puedes ser mucho más eficiente que quizás que uno que tenga muchísima tierra. Solo es lo que te decía al inicio, tener el fin en mente, tener el foco que quieres hacer tú con tu finca, con el lote de tierra que tienes y hacia dónde la quieres llevar y enfocarte ahí y darle ahí. Entonces, nuestra idea es eso, o sea, que nuestro cliente forma parte de nuestro equipo. Todos somos un equipo y este pequeño o mediano productor, nosotros lo apoyamos y remamos en el mismo sentido hacia donde él quiere ir. Hey, yo quiero ir hacia acá. Si tú me dices qué es lo que tú quieres como cliente, como propietario de una finca o hasta si la tienes alquilada, como sea, pero tú me dices, mira, yo me quiero mover hacia acá, yo necesito eso, yo te puedo dar una orientación y decirte, mira, yo te puedo ofrecer esto y esto para potenciar lo que tú estás haciendo. Ah, excelente, excelente. Algo para ya ir terminando. Quisiera saber qué canción típica o qué artista típico le gusta acá de Panamá. Que escuche casi todos los días. Bueno, a mí me gusta, mira, a mí me gusta la cantadera. Ajá. eh,
porque tiene cierta relación con la música también de Venezuela, que tú sabes que uno no olvida su raíz. Pero me gustan esas, escucho esas de distintos artistas que salen, que es como un contrapunteo que nosotros le decimos en Venezuela. Y bueno, escucho Balvino, escucho diferentes artistas, Armando, el señor que es de aquí de Veraguas, Armando Isprúa, distintos. De verdad que sí, como te digo, nos hemos ido adaptando y le damos las gracias siempre porque nos han abierto las puertas. ¿Qué mensaje le podemos dar a aquellos jóvenes que quieren iniciar en este rubro, ya sea ganadería o agricultura? Lo importante es que una vez o sea, que sepas, que visualices lo que quieres, ¿verdad? Des el paso. Muchas veces no se da el paso. Es que muchos dicen, no, es que no tengo plata. Sí, y eso no es una limitante para no iniciar. Claro. Para no iniciar. Como te digo, hay muchas maneras de tú iniciar cualquier negocio, cualquier empresa. Solo es dar ese primer paso. Es buscarlo, es buscar las personas. O sea, si no tienes en el momento, pues es arrancar con otra persona o buscarte a alguien que te apoye o que te alquile o incluso empezar trabajando para una persona y que eso te permita después Sí, claro. saltar a algo que ya tú quieras desarrollar como tuyo, ¿no? Pero sí, lo importante es eso, como consejo. Creo que trabajar en conjunto también con otras personas es muy importante. Sí, tienes que apoyarte. Sí. Definitivamente debes apoyarte con otras personas. Obviamente, si te apoyas con personas que tienen experiencia, pues eso te facilita el camino quizás hacia donde quieras ir. Pero si no, igualmente, o sea, nunca desmayes. Si tienes tu idea, dale, sácala adelante. No te desmotives cuando fracases porque más bien piensa que estás más cerca de lo que quieres llegar a ser. Y bueno, y entiende que todo el mundo, muchas veces uno, cuando uno inicia, uno cree que las otras personas no tienen problemas o que tú ves uno más grande, mira, mira dónde está y él no tiene problemas. Y todo el mundo pasa por dificultades y por problemas y simplemente la diferencia de ellos que están allá arriba es que ellos tomaron la decisión de seguir. A pesar de que tenían ese problema, fue buscarle una alternativa, una solución, algo creativo. Siempre buscar la solución. Y siempre la hay. De una u otra manera siempre la hay la solución. Bueno, para cualquier consejo, tienen al señor Rodrigo que le puede aconsejar en esta área. Le pueden escribir también a través de las redes sociales. Sí, ahí Agrofinca, tenemos la página de Instagram, @agrofinca. Ahí están los números de contacto también, están toda la información ahí. Yo quiero darles las gracias a ustedes primero, bueno, por el trabajo, hacen un trabajo de calidad, de verdad que se adaptan a la necesidad de la empresa y eso es lo más importante. O sea, no es llegar con un formato ya establecido, mira, este es el plan que tengo y ya, y algo rígido. Ustedes se han adaptado, mira, esta es mi necesidad, yo puedo hasta acá, por ahora puedo llegar acá, más adelante podremos hacer otras cosas y ustedes lo han tomado de esa manera y creo que los frutos, por lo menos en el caso, les puedo hablar particularmente, los hemos visto. O sea, el alcance que nosotros hemos tenido a través de la publicidad ha sido bastante importante. Y recuerdo, ya para terminar, la vez que fuimos a Arena de Quebro. Sí, correcto. Y tuvimos que amarrar un toro, estábamos probando los postes. Estábamos probando los postes. Y fue muy divertido, la verdad, tuvimos que pasar un río y cosas que muchas veces no estamos acostumbrados, pero es parte del trabajo y es parte de la adaptación que uno... Sí, eso y es muy importante. Y esas son experiencias que uno